Evangelio de hoy. Primera lectura. Comienzo de la profecía de Daniel. Capítulo 1, versículos 1 al 6 y 8 al 20. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a Sennaar, al templo de su Dios. Y el ajuar del templo lo metió en el depósito del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar algunos hijos de Israel de sangre real y de la nobleza. Jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio real. Y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares ni con el vino de la mesa real. Y pidió al capitán de los eunucos que le dispensase de aquella contaminación. Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán de los eunucos, y éste dijo a Daniel: Tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida. Pues si os ve más flacos que vuestros compañeros, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey. Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: Por favor, prueba 10 días con tus siervos, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Después, que comparen en tu presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos según el resultado. Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Después de los 10 días tenían mejor aspecto, y estaban más robustos que cualquiera de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el encargado les retiró la ración de comida y de vino, y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía, además, interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado para presentarlos al rey, el capitán de los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y quedaron a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los encontró 10 veces superiores al resto de los magos y adivinos de todo su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas, y dijo: En verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra.
pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, levanta ese ánimo. Hoy es lunes. Sé que es un día pesado, pero te puedo asegurar que Dios está contigo. Ten fe, ten ánimo. En esta mañana la Iglesia Católica nos recuerda a dos testigos de Cristo, separados por siglos y continentes, pero unidos por la misma fidelidad. San Crisógono, mártir de Aquilea, y San Andrés de NGLC junto a sus compañeros mártires de Vietnam. Dos historias diferentes, un mismo amor ardiente por el Señor Jesús. San Crisógono vivió en los primeros siglos del cristianismo, en tiempos donde creer en Cristo implicaba arriesgar la vida. Era un soldado honesto, íntegro, firme en su fe. Las persecuciones del emperador Diocleciano golpeaban con fuerza, y aún así Crisógono no cedió ante amenazas ni presiones. Lo apresaron por negarse a rendir culto a los ídolos, y por mantenerse fiel al Evangelio. Su corazón no buscaba honores ni poder, solo permanecer unido a Cristo. En Aquilea entregó su vida en el año 303. Su nombre comenzó a pronunciarse con respeto en toda la Iglesia, desde el siglo IV, tanto así que aparece en el canon romano, junto a los santos más queridos de la antigüedad. Esa presencia no es casualidad. La Iglesia reconoció en él la firmeza del discípulo que prefiere perderlo todo antes que traicionar su fe. Su memoria permanece viva en diferentes lugares, como en la capilla arzobispal de Rávena, donde su figura sigue recordando que la fidelidad a Cristo no es teoría, sino entrega concreta. Siglos después, en tierras lejanas de Asia, otro discípulo viviría algo semejante. Andrés de NGLC nació en la pobreza, pero desde pequeño recibió la fe gracias al cuidado de un catequista. Ese encuentro temprano con Cristo marcó su vida para siempre. Con el paso del tiempo, fue ordenado sacerdote y se dedicó a proclamar el Evangelio con ardor, llevando a muchos al encuentro con el Señor. Sin embargo, la Iglesia en Vietnam vivía un tiempo oscuro. El gobierno veía el cristianismo como una amenaza y perseguía con crueldad a quienes anunciaban la palabra. Andrés fue encarcelado varias veces. Lo golpearon, lo humillaron, intentaron obligarlo a renunciar a su fe, pero ninguna cadena pudo apagar el fuego que llevaba dentro. Volvió a evangelizar una y otra vez, aun sabiendo que lo vigilaban. Finalmente, en 1839, fue condenado nuevamente junto al sacerdote Pedro Thi, y ambos fueron decapitados por mantenerse fieles a Cristo. Andrés no murió solo. Junto a él recordamos a un gran número de mártires vietnamitas, obispos, sacerdotes, catequistas, madres y padres de familia, jóvenes y ancianos que prefirieron perder la vida antes que perder la fe. Su fidelidad fue reconocida por la Iglesia cuando San Juan Pablo II los canonizó en 1988. Su testimonio continúa fortaleciendo a quienes hoy siguen viviendo su fe en ambientes difíciles. Cuando miramos a estos dos santos, vemos que la verdadera grandeza no depende del tiempo, del lugar ni de las circunstancias, sino de la firmeza del corazón. San Crisógono y San Andrés de NGLC vivieron en épocas distintas, pero compartieron la misma determinación: permanecer fieles a Cristo hasta el final. No se dejaron intimidar por amenazas, no negociaron sus principios, no buscaron caminos fáciles. Su fuerza nació de la oración, del amor por Cristo y del deseo profundo de ser fieles hasta el último instante. En ellos descubrimos que la fe auténtica no se acomoda, no huye, no se esconde. La fe verdadera sostiene, acompaña y da la valentía necesaria para enfrentar cualquier tormenta. Y así como Dios sostuvo a estos mártires en sus pruebas, también sostiene hoy a todo aquel que se abandona confiadamente a su amor. La primera lectura nos dice que
En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió, mostrando la fuerza de los poderosos y la fragilidad de quienes confían en sus fortalezas. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, y también parte de los objetos sagrados del templo, recordando que nadie puede escapar del juicio y del control de Dios, aunque se sienta invencible. Nabucodonosor no vino solo a saquear, sino a arrancar jóvenes israelitas, escogiendo entre ellos a los de sangre real y noble, para formarlos según los intereses de su corte, imponiendo su poder sin misericordia. Los jóvenes debían ser sin defectos físicos, de apariencia sobria, cultos, inteligentes y aptos para servir en la corte, demostrando que la opresión siempre busca a los más capaces para doblegarlos. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, arrancados de su hogar, lanzados a un mundo extraño, donde la incertidumbre y la presión serían su pan diario, obligándolos a decidir entre sobrevivir o traicionar sus principios. El rey ordenó a Aspenaz, su oficial, educarlos en la lengua y literatura caldea, y así intentan moldear la mente de los sometidos para controlarlos por completo. Se les asignó una ración diaria de comida y vino de la mesa del rey, un acto de aparente generosidad, que en realidad era instrumento de sumisión y prueba de obediencia forzada. La preparación duraría 3 años, tiempo suficiente para transformar resistencia en conformidad, y con esto doblegar voluntades y moldear espíritus según sus reglas. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, un acto simple en apariencia, pero cargado de desafío y valentía, enseñando que la fidelidad a Dios es más importante que la comodidad y la supervivencia. Pidió al jefe de los oficiales que no los obligara a traicionar sus convicciones, pues quería mantener la integridad y la lealtad a Dios, porque valen más que la aprobación de los poderosos. El jefe de los oficiales temía al rey, porque incluso quienes tienen autoridad son víctimas del miedo y de las amenazas, atrapados entre la obediencia y la justicia. Daniel propuso una prueba de 10 días. Él confiaba en que la fidelidad a Dios produciría frutos visibles, enseñándonos que la fe se sostiene con acciones concretas y no solo con palabras. Malazar aceptó la prueba, y desde entonces permitió que comieran legumbres y bebieran agua, mostrando que la protección divina no elimina desafíos, sino que los convierte en oportunidades de fortaleza. Dios les concedió sabiduría, inteligencia y habilidades excepcionales, recordando que la gracia divina potencia a quienes confían y se mantienen firmes ante la presión del mundo. Al finalizar la prueba, los jóvenes lucían más saludables que los demás. A Daniel se le dio además el don de interpretar sueños y visiones. Cuando fueron presentados al rey, no se encontró personas más sabias y más saludables como Daniel, Ananías, Misael y Azarías entre todos los jóvenes. Así, la fidelidad a Dios produce excelencia y respeto incluso entre los poderosos. Estos quedaron al servicio del rey, y en todas las pruebas lo superaron 10 veces más que los magos y adivinos, pues la gracia de Dios multiplica capacidades cuando la fe se mantiene firme. Este relato es espejo de nuestra vida, donde el mundo intenta moldearnos según sus intereses, y Dios nos llama a mantener nuestra identidad, aunque todo parezca en contra. Nos enseña que cada decisión tiene consecuencias, y que la fidelidad a Dios determina el rumbo de nuestra vida y nuestra misión en el mundo. La invasión de Nabucodonosor recuerda que los imperios caen, los hombres pasan, pero la fidelidad a Dios permanece y trasciende cualquier circunstancia. Este texto nos enseña que la cultura puede ser instrumento de opresión, pero también herramienta de liberación cuando se usa con integridad y fe. La valentía de Daniel y sus amigos demuestra que la resistencia silenciosa,
firme en convicciones, es más poderosa que la rebeldía, porque no depende de la fuerza, sino de la verdad. La fe requiere paciencia, coherencia y confianza en la providencia. Que los actos consistentes en la fidelidad producen resultados visibles. Dios puede sostenernos y hacer que destaquemos. Más allá de lo que los hombres esperan, premia la integridad y la valentía. Los dones concedidos por Dios muestran que la verdadera capacidad surge de la colaboración entre esfuerzo, obediencia y gracia divina, y no solo del talento natural. El Señor revela caminos y soluciones que superan nuestra comprensión, y que debemos estar atentos y abiertos a su acción. Este relato nos llama a ser valientes en la fe, a no ceder ante la presión de quienes quieren moldearnos según sus intereses, y a mantener nuestra fidelidad inquebrantable. La vida cristiana exige coherencia, porque el mundo nos empuja a ceder y abandonar convicciones. Y Daniel nos enseña que resistir produce frutos visibles y respeto genuino. Debemos mantenernos firmes, evitando contaminar nuestra fe con lo que nos aleja de Dios, aunque parezca más fácil acomodarnos o buscar aceptación. Nuestra sociedad empuja al conformismo, a traicionar valores y convicciones, y la resistencia fundada en la fe nos hace sobresalir y ser instrumentos de la gracia de Dios. Dios nos da dones y capacidades para servir, para crecer en santidad y para cumplir nuestra misión, y espera que los usemos con coherencia y responsabilidad. Ser católico requiere valentía, porque la presión para abandonar principios es constante, y muchas veces lo justo choca con lo popular y lo fácil. Nuestra integridad tiene un valor eterno, y aunque el mundo no lo reconozca, Dios honra la fidelidad de quienes actúan conforme a su voluntad. Como Daniel, podemos enfrentar situaciones difíciles, mantenernos firmes y confiar en que Dios hará que sobresaltemos con sabiduría y fuerza. Cada decisión de fidelidad fortalece nuestra vida y nos hace instrumentos de la gracia divina, demostrando que la santidad se construye día a día. La oración, obediencia y coherencia nos dan fuerza para resistir las presiones externas y para actuar con rectitud y justicia, aun cuando nadie nos vea. Debemos mirar nuestra vida como Daniel miró la suya, con determinación, paciencia, integridad y absoluta confianza en la acción de Dios. Ser católico no es cómodo, exige resistir la corriente, actuar con valentía y mantener la coherencia, aun cuando todo parezca en contra. Nuestra vocación nos llama a superar la mediocridad, a buscar la excelencia espiritual y a permitir que Dios nos transforme en ejemplos de su poder. Cada uno tiene la oportunidad de mantener la integridad, resistir las tentaciones y ser luz en medio de la oscuridad del mundo. Él nos da dones, pero espera que los usemos para servir al bien, a la justicia y al reino, no para beneficio propio o reconocimiento superficial. No subestimemos las pequeñas resistencias diarias. Decir no a la injusticia, actuar con honestidad, defender la fe, son gestos que construyen santidad y carácter. Nuestra fidelidad es testimonio que influye en otros, y Dios siempre sostiene quienes confían en Él y actúan con determinación. Cada prueba es oportunidad para demostrar que Dios está con nosotros, que su gracia nos sostiene y que la perseverancia trae recompensa duradera. Debemos de ser capaces de transformar nuestro entorno y mostrar el poder de Dios. Ser valientes es mantenerse firme aun cuando todo empuje a ceder. El mundo siempre ofrece atajos y caminos fáciles que parecen inofensivos, pero son trampas que nos alejan de la fe y de los principios de Dios. Daniel enseñó que la perseverancia en la integridad trae frutos visibles, aun en ambientes hostiles, y que la fidelidad produce respeto donde menos se espera. Confiar en la providencia divina es asumir que Dios ve lo invisible, y que recompensa la coherencia, la paciencia y la valentía en cada acto de fidelidad. La obediencia a los mandatos de Dios
no depende del reconocimiento de los poderosos, porque la verdadera justicia viene de lo alto, y el juicio de Dios es seguro. Cada elección nos recuerda que la fe se mantiene viva cuando no cedemos a la presión, y cuando defendemos lo correcto aun en medio de la adversidad. El ejemplo de los jóvenes en la corte babilónica nos enseña que nuestra identidad no se negocia, y que los sistemas corruptos solo buscan doblegar espíritus firmes. Dios honra la integridad, la valentía y la coherencia, y hace que quienes se mantienen firmes sean sobresalientes, aunque los hombres no los comprendan ni los valoren. La disciplina de Daniel y sus amigos demuestra que el autocontrol, la prudencia y la determinación fortalecen la fe y construyen carácter frente a las pruebas. Cada acto de resistencia fiel, aunque parezca pequeño, es un acto de santidad y un paso hacia la madurez que Dios desea en quienes le sirven con corazón firme. Daniel no buscó comodidad ni reconocimiento, sino mantenerse fiel a Dios, demostrando que la valentía surge del amor a Dios y de la obediencia a sus mandatos. La vida cristiana nos llama a hacer lo mismo, resistir al mundo, mantener la coherencia, y demostrar que la fe se refleja en actos y no solo en palabras bonitas. Los católicos debemos aprender que la resistencia a la corrupción y la coherencia con la palabra de Dios no son opcionales, sino caminos hacia la libertad y la bendición. La fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, ni del miedo, ni de la presión social, sino de decidir permanecer firmes y no traicionar nuestros principios. La valentía no se mide con confrontaciones ruidosas, sino con actos cotidianos de coherencia, obediencia y firmeza en lo correcto. Cada vez que decimos no a lo que nos aleja de Dios, fortalecemos nuestra vida espiritual y mostramos que dependemos de Él, no de los intereses del mundo. La providencia divina acompaña a quienes son firmes y nos recuerda que la fidelidad trae paz, fortaleza y resultados visibles aún en los entornos más adversos. Ser valiente ante la presión significa confiar en que Dios ve nuestra lucha y que cada sacrificio hecho por amor a Él tiene valor y produce frutos reales. La perseverancia en la integridad nos convierte en testigos de la acción de Dios, y nuestra vida se transforma en ejemplo de resistencia, coherencia y santidad. Daniel nos recuerda que la verdadera fuerza no está en la apariencia ni en la aceptación de los poderosos, sino en la fidelidad constante y silenciosa a Dios. Cada decisión de resistir lo que nos corrompe es una inversión en la vida eterna y en la manifestación de su gracia en nuestro camino. Nuestra vida debe reflejar estas enseñanzas, resistiendo la presión de la mediocridad, la corrupción y la comodidad, y buscando siempre agradar a Dios. Dios da fortaleza a quienes confían, recordándonos que la fidelidad, aunque parezca invisible, produce cambios y frutos que el mundo no puede medir. No podemos decir, Señor, yo confío en ti, sáname, y al mismo tiempo acudir a un brujo, para que nos prepare un brebaje porque los médicos no encuentran solución. Del mismo modo, no tiene sentido decir, no tengo dinero, Señor, suplem, y luego ir a una adivina, para que nos dé el número de la lotería con tal de salir de deudas. Eso no se hace, hermanos. Cuando hacemos eso, estamos enviando un mensaje contradictorio. Por un lado confesamos fe, pero por el otro actuamos como si Dios no fuera suficiente. Con nuestros labios decimos que confiamos, pero con nuestras acciones buscamos soluciones fuera de su voluntad. La fe verdadera no es un discurso, es coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Acudir a prácticas como la brujería, la adivinación o los rituales mágicos revela una falta de confianza en la guía y provisión divina. Además, estas prácticas suelen ofrecer soluciones rápidas, pero a costa de alejarnos del camino espiritual que decimos seguir. La fe, en cambio, implica paciencia, entrega y la disposición de aceptar que Dios obra a su tiempo y de la manera correcta.
aunque no siempre sea la que nosotros queremos en el momento. Confiar en Dios significa apoyarnos en Él incluso cuando no entendemos, cuando no vemos resultados inmediatos, cuando la medicina falla o cuando la economía aprieta. ¿O acaso tú piensas que Daniel y sus amigos no tuvieron problemas? Pues déjame decirte que sí lo tuvieron, pero confiaron en Dios. Y es precisamente ahí donde la fe se vuelve auténtica, cuando dejamos de buscar alternativas que contradicen nuestros propios valores espirituales y decidimos mantenernos firmes, creyendo que Dios es capaz de hacer lo que prometió. Cada uno está llamado a ser como Daniel, enfrentando los desafíos cotidianos con valentía, perseverancia y obediencia, confiando en que Dios nos sostiene. La verdadera victoria cristiana no se mide por derrotar enemigos visibles, sino por no permitir que el mundo corrompa nuestra conciencia y nuestra relación con Dios. Ser fiel es arriesgar la comodidad, resistir la presión y mantener coherencia, pero también es experimentar protección, guía y recompensa de la gracia divina. Fíjate en algo importante. Satanás no le puso ni un dedo a Eva para hacerla pecar. Tampoco tocó a Jesús físicamente para tentarlo. A ambos simplemente les habló. Les presentó una opción, una voz, una alternativa. Pero en cada caso, la decisión final fue de ellos, obedecer o desobedecer a Dios. Lo mismo ocurre hoy contigo. El enemigo no necesita empujarte, golpearte o forzarte. Solo necesita susurrar dudas, ofrecer atajos, sembrar confusión o presentarte algo que parece más fácil que confiar en Dios. Pero la elección siempre será tuya. Eva decidió desobedecer. Jesús decidió permanecer fiel. Y hoy te toca a ti decidir qué camino vas a tomar. No es el problema el que te hace caer, es la decisión que tomas frente al problema. No es la tentación la que te domina, es tu respuesta a ella. No es la dificultad la que define tu fe, sino cómo eliges actuar en medio de ella. Los problemas pueden empujarte hacia dos direcciones: alejarte de Dios o volverte más fiel a Él. Tu fidelidad se demuestra precisamente en los momentos donde más fácil sería rendirse, desesperarse o buscar soluciones fuera de su voluntad. Ahí es donde tu decisión tiene peso eterno. Y es que la valentía espiritual consiste en decidir cada día vivir según la fe, cumplir los mandatos de Dios y mantener la integridad aun cuando nadie nos vea. Cada pequeño acto de fidelidad es un paso hacia la madurez, un signo de que la gracia de Dios está activa en nuestra vida y produce cambios duraderos. La fidelidad tiene recompensa, la obediencia a Dios genera reconocimiento, y su gracia nos capacita para destacar en lo que emprendamos. Debemos enfrentar el mundo con determinación, siendo capaz de transformar nuestro entorno y mostrar el poder de Dios. El Señor intervino en la historia cuando Nabucodonosor invadió Judá, recordándonos que nada escapa a su control, y que su plan se cumple aunque los hombres no lo comprendan. Dios permitió la deportación de los jóvenes, pero transformó la adversidad en oportunidad, mostrando que incluso las circunstancias más duras pueden ser instrumentos de su voluntad. Daniel y sus compañeros fueron preparados para servir en la corte babilónica, pero no por mérito humano, sino porque Dios quería manifestar su poder y su gloria a través de ellos. El plan divino no depende de la fuerza de los hombres, sino de la gracia que concede a quienes confían y permanecen firmes, incluso frente a amenazas y presiones externas. Dios otorgó a Daniel sabiduría y capacidad, y a todos sus compañeros dones extraordinarios, enseñándonos que la verdadera excelencia proviene de la intervención divina, no solo del esfuerzo. La acción de Dios se ve en cómo los jóvenes se destacaron en conocimientos, inteligencia y experiencia, superando a todos los magos y adivinos de la corte del rey, demostrando su poder. Nada de lo que sucede en nuestra vida es aleatorio. Cada prueba es parte de un plan mayor en el que Dios
Revela su providencia y su intención de bendecir. Daniel no confiaba en su propia fuerza, sino en la guía de Dios. Y su fidelidad fue la llave que abrió las puertas a la sabiduría, la capacidad y los dones que le permitirían cumplir su misión. Los dones concedidos no eran solo para éxito personal, sino para cumplir la misión que Dios le había encomendado, recordándonos que cada talento es un instrumento para la obra divina. Dios muestra que la verdadera autoridad y poder no se encuentran en los hombres que gobiernan, sino en aquellos que permanecen firmes en su plan, obedeciendo y confiando en Él. Cada joven que confía en Dios puede ser instrumento de su gloria. El Señor permitió que Daniel se negara a contaminarse, mostrando que la obediencia y la fidelidad a Dios son caminos que abren espacio a la manifestación de su poder y sus dones. La providencia divina no solo protege, sino que capacita, enseña y permite destacar, porque los que confían en Dios son preparados para cumplir misiones que trascienden su tiempo y lugar. Dios actúa cuando confiamos, cuando mantenemos integridad y valentía, y así demuestra que incluso en situaciones de riesgo o presión, su gracia nos eleva por encima de la adversidad. El Señor no abandona a quienes confían, los capacita, los protege y los guía, y su intervención se manifiesta en resultados que sobrepasan cualquier esfuerzo o expectativa mundana. Dios actúa de manera visible e invisible, preparando a sus elegidos para cumplir misiones concretas, y mostrando que la fidelidad activa su poder en la historia de cada creyente. Los dones divinos se multiplican cuando hay obediencia y valentía, y los que confían en Él se destacan en sabiduría, fortaleza y capacidad, como Daniel y sus compañeros en la corte. Como católicos debemos de comprender que la vida cristiana depende de reconocer la acción de Dios, de confiar en sus dones y de permanecer firme en su plan, aun cuando todo parezca en contra, y ponerlos en práctica. Cuando Dios pone un don en tus manos, no es para guardarlo en un cajón, es para que lo pongas a caminar, para que levante a los que están caídos, para que encienda luz donde hace falta, y para que construya vida donde otros solo ven cansancio. Cada don, por pequeño que parezca, tiene un peso grande, y cuando se pone al servicio de la comunidad, se convierte en una herramienta que sana, anima y sostiene, porque el Señor no reparte capacidades por capricho, las entrega con misión, con intención, con propósito que no falla. Hay dones que levantan una obra, dones que acompañan en silencio, dones que escuchan y fortalecen, dones que apuntalan a los hermanos cuando sienten que ya no pueden más. Y cuando estos dones se entregan sin reservas, Dios los multiplica, los purifica y los hace fecundos. La comunidad crece cuando cada uno ofrece lo que tiene, cuando nadie se esconde, cuando nadie se retrae, cuando cada persona se deja usar por el Señor. Y en ese momento, la gracia empieza a correr como río que nada lo detiene, como impulso que transforma corazones. El servicio no es adorno, no es lujo espiritual, no es tarea para unos pocos. Es expresión de fe madura, es obediencia que se vuelve acción, es disponibilidad que derriba excusas, y cuando se sirve con entrega, el reino avanza, la casa se fortalece, la iglesia respira con fuerza. Todo don requiere valentía, requiere carácter, requiere decisión para colocarlo en manos de quienes lo necesitan, porque Dios trabaja a través de sus hijos, y cuando estos hijos se disponen, el ambiente cambia, la comunidad se renueva, y la presencia del Señor se siente con poder. Hay personas que con su don levantan el ánimo de todo un grupo. Otras sostienen las cargas sin ruidos. Otras enseñan con firmeza. Otras consuelan con palabras que vuelven a poner en pie. Y cuando cada quien aporta lo suyo, la obra de Dios avanza sin tropiezos. Servir es dejar que Cristo actúe. Es abrir espacio para que el Espíritu ordene lo que está disperso. Es permitir que la gracia toque lo que antes parecía inalcanzable. Y cuando ese servicio nace del corazón, Dios lo enaltece,
lo cuida, lo bendice con generosidad. Poner los dones en práctica es decirle al Señor que puede contar contigo. Es demostrar con acciones lo que la boca proclama. Es caminar sin esperar reconocimientos. Es ayudar a los hermanos que recuperan fuerzas para seguir. Así trabaja el Señor cuando alguien decide servir. Toma tu don, lo enciende, lo expande, lo vuelve instrumento de gracia, y al final, lo que comenzó como algo sencillo se convierte en bendición para muchos, en alivio para la comunidad, en señal de que Dios sigue obrando con vigor. Dios nos capacita para cumplir misiones concretas, nos da fuerza, discernimiento y coraje, y su intervención es evidente en quienes permanecen fieles y obedientes a su voluntad. Hay personas que cargan un don que arde. Algunos tienen la gracia de cantar y abrir caminos en el alma con un solo himno. Otros tienen la capacidad de visitar y asistir a los enfermos con una ternura que sana más que cualquier medicina. Otros organizan la misa con un orden que sostiene la vida de la comunidad. Otros interceden y levantan a los caídos con una oración firme y encendida. Y la verdad es que hay tantos dones en el pueblo de Dios, tantos regalos regados por el Espíritu, que si cada uno los usara con decisión, la iglesia caminaría con una fuerza que nada detiene, y la comunidad avanzaría con un brillo que enciende hasta al más cansado. Es importante que vayas a la misa con una actitud de dar y no solo de recibir, porque acercarte al altar con un corazón dispuesto abre caminos que no se ven, y servir a Dios en medio de las dificultades y de los problemas siempre será parte de nuestra vida como católicos, ya que la fe no se mide en días tranquilos, sino en la capacidad de mantenernos firmes, generosos y disponibles, incluso cuando la carga pesa, incluso cuando el camino aprieta, porque es ahí donde el Señor forja a sus hijos y derrama una fortaleza que sostiene y transforma. En el Evangelio de hoy, nos podemos entrar en el templo, un lugar lleno de movimiento, donde los ricos caminaban erguidos y seguros, dejando caer sus monedas con un ruido que buscaba llamar la atención de todos los presentes. El templo funcionaba con un sistema organizado, donde las alcancías estaban distribuidas para recibir ofrendas que sostenían la vida religiosa del pueblo. Aquellas alcancías eran de bronce y producían un sonido particular al recibir las monedas, un sonido que muchos usaban para medir supuestas grandezas. La costumbre religiosa del tiempo permitía que la gente donara delante de los demás, y muchos aprovechaban este espacio para alimentar su orgullo. Los ricos daban montones de monedas, pero lo hacían con un corazón frío, porque no les dolía desprenderse de nada cuando su vida seguía intacta. Jesús observara a las personas que depositaban sus ofrendas, porque esa mirada de Cristo no es una mirada rápida ni curiosa, sino una mirada que atraviesa el corazón y revela lo que nadie más se atreve a ver, mostrando la verdad que cada persona carga por dentro, aunque pretende ocultarla entre gestos religiosos y apariencias externas. El amor verdadero se manifiesta cuando damos lo mejor de nosotros mismos, incluso cuando eso implica desprendernos de lo que necesitamos, porque el amor que no duele, el amor que no exige nada, el amor que no implica renuncia, termina siendo un gesto vacío que no transforma nada y que no deja huella en la vida del creyente. Esta actitud de dar es un reflejo de una fe genuina y de confianza en la provisión divina en nuestra vida diaria. Una confianza que no nace de la abundancia, sino del reconocimiento humilde de que todo lo que tenemos viene de Dios, y solo cobra sentido cuando vuelve a Él convertido en servicio, entrega y generosidad. Esto nos llama a meditar sobre nuestras propias acciones y motivaciones, porque muchas veces vivimos dando excusas para justificar lo que no queremos entregar, ocultando nuestro egoísmo detrás de explicaciones bonitas, que suenan convincentes ante los demás, pero que no pueden engañar al Señor que conoce hasta lo más escondido del alma. A menudo,
nuestras contribuciones y actos de generosidad pueden estar más orientadas a nuestra comodidad que a un verdadero desprendimiento. Y es ahí donde la mirada de Jesús se vuelve incómoda, porque Él sabe que no cuesta nada soltar lo que sobra, pero sí cuesta liberar lo que está amarrado al corazón, lo que nos da seguridad, lo que usamos para sentir control sobre la vida, en lugar de simplemente dar de lo que nos sobra. Este pasaje nos desafía a considerar cómo podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos y actuar con un corazón lleno de amor y desinterés. Un corazón capaz de comprender que Dios no necesita nuestras monedas, sino nuestra disponibilidad, nuestra libertad interior, nuestra capacidad de ponerlo a Él por encima de los miedos, de la avaricia y del deseo de guardarlo todo por si acaso. Jesús observa a quienes dan, no para juzgar, sino para mostrar que la verdadera ofrenda nace cuando el corazón se abre, cuando dejamos a un lado la obsesión por las seguridades humanas, y cuando aceptamos que vale más una ofrenda pequeña, hecha con sacrificio, que un regalo inmenso que no altera la vida de quien lo entrega. El gesto de Jesús al levantar la mirada es un acto de enseñanza silenciosa, que revela la importancia de mirar la vida como Él la mira, porque el Señor no se impresiona por la cantidad, no se deslumbra por los montos, no se deja seducir por la apariencia de grandeza, y en cambio se conmueve profundamente ante todo aquel que entrega lo que puede, aunque parezca insignificante. Cada vez que damos algo que no nos afecta, algo que no representa esfuerzo, algo que no cambia nuestra manera de vivir, estamos dando una limosna externa, pero no estamos haciendo una ofrenda de fe. Y por eso la viuda se convierte en un modelo tan poderoso, porque ella entrega lo necesario, lo imprescindible, lo que cualquier persona hubiera guardado en silencio por temor a mañana. La mirada de Jesús sobre ella es una mirada que bendice, una mirada que reconoce, una mirada que proclama que el reino de Dios se construye con los pequeños gestos que nacen del corazón, y no con las grandes obras que brotan del interés de ser vistos, reconocidos por los demás. Cuando Jesús observa, también enseña, porque su simple acto de levantar los ojos es una llamada a que nosotros también levantemos la mirada del suelo, del ego, de la rutina, y comencemos a analizar cómo vivimos, cómo damos, cómo servimos y qué lugar tiene Dios en la manera en que administramos nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Esta enseñanza nos deja frente a un espejo espiritual, un espejo que no deforma la imagen, sino que la revela tal cual es, porque Jesús quiere que entendamos que la generosidad no depende de la cantidad, sino de la sinceridad, del desprendimiento, del amor que mueve la mano que da y de la fe, que sostiene al creyente, que se atreve a confiar incluso cuando siente que ya no tiene mucho para ofrecer. Jesús mira a todos, pero se detiene en la viuda, porque ella enseña más que cualquier sermón, porque su gesto humilde predica sin palabras, porque su corazón pobre y valiente ilumina el templo más que cualquier moneda brillante, que cae haciendo ruido en las alcancías, para llamar la atención de quienes buscan ser admirados. Y es que la ofrenda verdadera es la que sale del corazón y toca la vida, la que no se disfraza, la que no se calcula, la que nace de un creyente que confía en Dios, más que en sus propias fuerzas, más que en su propio bolsillo, más que en su propia manera de asegurar su futuro. Y por eso este pasaje sigue siendo un golpe suave, pero firme para nuestra fe, un recordatorio que nos ubica y nos invita a preguntarnos, ¿qué tan auténtica es nuestra entrega? ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón a confiar? ¿Y qué tan sinceros somos cuando decimos que Dios es lo primero en nuestra vida? La actitud de la viuda nos muestra que la grandeza espiritual no está en los números, sino en la verdad con la que se entrega el corazón. La viuda, al ofrecer sus 2 moneditas, demuestra que lo que realmente importa no es la cantidad o el valor material de lo que se da,
sino la sinceridad, el amor y la intención con la que se ofrece. Porque Dios mira lo que nadie mira, y valora lo que para el mundo parece insignificante. Jesús ve más allá de lo material, valorando la intención del corazón, la pureza del gesto, la autenticidad de una mujer que no tenía nada, y aún así decidió ofrecerlo todo, confiando en que Dios jamás abandona a quien entrega con honestidad. Su gesto pequeño en términos materiales es inmenso en significado espiritual, porque representa un amor profundo hacia Dios, y una fe que se sostiene sola, sin seguridades, sin apoyos externos, sin reservas escondidas, solo confiando en la provisión divina que sostiene a los que se entregan de verdad. Revisemos el detrás de nuestras acciones, porque no basta con hacer cosas buenas, sino hacerlas con el espíritu correcto, con un corazón dispuesto a dejarse moldear por la misericordia del Señor, y a renunciar a toda apariencia que busca reconocimiento. Animémonos a vivir con un corazón sencillo, humilde y generoso, que sepa dar amor aún en la carencia o en la enfermedad, porque la fe más luminosa no suele nacer en la abundancia, sino en la fragilidad, donde el alma aprende a confiar sin ver, sin calcular y sin aferrarse a nada. En cada acto de generosidad que realizamos, ofrezcamos de lo que nos duele desprendernos, para que así sea una obra agradable al Señor, tal como lo hizo la viuda con sus 2 monedas, que eran su seguridad material, su alimento, su mañana entero, y aún así las puso en manos de Dios. Muchas veces los que gozan de buena estabilidad económica suelen ver a los necesitados como personas, a quienes únicamente se les puede brindar algún tipo de ayuda, sin considerar que en realidad ellos tienen mucho que ofrecernos, porque cargan dentro de sí una riqueza que el dinero no compra. Estas personas poseen las verdaderas riquezas, que son valiosas ante los ojos del Señor, porque conocen el valor del pan, el peso de la vida, la dignidad del trabajo humilde y la fuerza, de una fe que se mantiene firme aun en medio de la escasez y la incertidumbre, la humildad de corazón, la sencillez de vida, el respeto y una fe firme en Dios, se convierten en un testimonio que ilumina a quienes creen que la bendición solo se mide en cosas visibles y acumulables, cuando en realidad la mayor gracia es confiar sin miedo y amar sin reservas. Su actitud revela la sabiduría divina, que convierte en necios a los sabios de este mundo, y exalta a los humildes en el reino de Dios, porque lo pequeño en manos del Altísimo se vuelve grande, lo oculto se vuelve luminoso, lo débil se vuelve fuerte, y lo despreciado se vuelve instrumento de salvación. La viuda nos enseña que dar no es desprenderse de objetos, sino entregar un pedazo de vida, porque cuando uno da lo que le sobra, pierde poco, pero cuando uno da lo que necesita, entonces se encuentra frente a un acto verdadero de fe, un acto que toca el corazón de Dios. El gesto de esta mujer revela que la generosidad auténtica no nace del bolsillo, sino del alma, y que la fe verdadera se mide en la capacidad de confiar en el Señor, aun cuando parece que no queda nada más que ofrecer. Estas palabras nos invitan a revisar nuestras prioridades, porque muchas veces somos capaces de compartir lo que no nos afecta, lo que no nos mueve, lo que no nos exige nada, mientras guardamos para nosotros aquello que realmente puede convertirse en bendición para otros. La viuda no solo da 2 monedas, da su esperanza, su mañana, su vida entera en ese pequeño gesto que para los demás era insignificante, pero que para Dios era un grito silencioso de amor y un acto de confianza absoluta. Este pasaje nos mueve a revisar qué tipo de fe estamos viviendo, si una fe de comodidad o una fe de entrega, que calcula o una que se abandona, si una fe que espera seguridades, o una fe que se sostiene en la promesa eterna del Señor. Confiar en la divina providencia es creer que Dios, como Padre bondadoso, está atento a cada una de nuestras necesidades,
conociéndolas incluso mejor que nosotros mismos y cuidando de ellas con ternura. Tener esa confianza implica reconocer que todo está bajo su mirada amorosa y saber esperar con serenidad en su tiempo perfecto. Nuestro Señor nos regaló un consejo invaluable cuando nos llamó a no inquietarnos por lo que comeremos hoy o mañana, ni a acumular con ansiedad para el futuro, pues nada sucede sin que lo permita, ni siquiera la caída de una hoja. Ese era el espíritu con el que vivía aquella viuda. No se agobiaba por el mañana ni por los desafíos del día siguiente. Confiaba plenamente en que Dios velaba por su vida y jamás la dejaría sola. Su fe era una entrega total, una seguridad absoluta en que Dios, con su sabiduría eterna, proveería lo necesario en el momento justo. La divina providencia no actúa con desorden ni arbitrariedad. Dios concede con precisión aquello que conviene verdaderamente a nuestra alma y aquello que necesitamos para caminar en su voluntad. Pero esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo llegue sin esfuerzo. Nos toca aportar lo nuestro, caminar con fe, practicar el bien y mantener un corazón limpio. No tiene sentido decir que confiamos en Dios si dentro de nosotros damos espacio a la sombra del pecado o a las malas intenciones. La providencia del Señor no oprime ni exige lo inalcanzable. Dios, como Padre cercano, nunca pide lo imposible. Solo nos llama a cumplir nuestro deber con fidelidad, entrega y amor. Todo lo demás, todo aquello que pesa sobre nuestra mente y nuestro espíritu, Él lo toma en sus manos. Jesús le dice a sus discípulos, ha echado todo lo que tenía para vivir. El Señor Jesús aprovecha ese momento para enseñar a sus discípulos un mensaje decisivo, presentando a la viuda como un auténtico modelo de entrega. La enseñanza es sencilla y luminosa. Lo que realmente tiene valor ante Dios no es la cantidad material, sino la disposición interior con la que se ofrece. A diferencia de quienes daban desde la comodidad, desprenderse de la materia es abrazar a Dios, porque demuestras que no hay cosa en este mundo que te aten. Y eso se llama libertad. Revela así que estaba segura de que nada le faltaría, porque su existencia descansaba en Dios. Así como muchos recibieron salvación por su fe, esta mujer sencilla, mediante su pobreza de espíritu y su entrega confiada, también alcanzará la vida eterna. No debemos olvidar que Dios nunca se deja ganar en generosidad, porque su bondad es infinita hacia quienes dan con sinceridad. Cuando vivimos con esa apertura, Él va proveyendo, paso a paso, lo que necesitamos para subsistir. Recordemos también que para agradar al Señor, no se requieren riquezas ni abundancia material. Lo que toca su corazón son nuestras obras hechas con rectitud, con transparencia y con el amor humilde de quien confía plenamente en Él. Pidamos hoy al Espíritu del Señor que transforme nuestro interior, guiándonos hacia una vida sencilla y generosa, para que podamos abrazar las virtudes de aquella viuda que entregó todo, sabiendo que en Dios nunca falta nada. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Lili Isidoro dice, Cristo Jesús de mi vida y de mi corazón, en tus manos deposito la salud de mi hija Claudia Nava Isidoro. Ella es diabética y su riñón empieza a sufrir por no tener controlada su azúcar. Cristo de bondad, báñala con tu sangre sanadora. Cristo amado, yo creo y mi fe es grande. Tú lo puedes todo, Padre mío. Sánala, por favor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Gracias, gracias, gracias. Hermana Lili, que el Señor Jesús derrame su gracia sobre Claudia y toque su cuerpo con sanidad y alivio. Que su azúcar se estabilice, que sus riñones reciban fortaleza y que tu corazón de madre encuentre paz en la voluntad de Dios. Que Cristo la cubra con su sangre viva y poderosa. Nancy Cerrato dice, Señor, te pido por mi familia Lerin Cerrato, por mi matrimonio. Tú conoces nuestras necesidades.
pido también por la salud de los ojos de mi hijo Ángel, si es tu voluntad, Señor. Hermana Nancy, que la luz del Señor ilumine tu hogar y fortalezca tu matrimonio. Que los ojos de Ángel reciban claridad y sanidad, según la voluntad divina. Que la paz y el entendimiento reinen en tu familia cada día. Richard Bolívar Mendoza dice: Gloria a ti, Señor de señores, Rey de reyes y Dios Padre celestial, más que poderoso. A ti nos encomendamos y agradecemos tu inmensa bondad y misericordia. Gracias por estar siempre pendiente. Seguiremos orando, pidiéndote por nuestra salud y bienestar corporal, siempre con tu auxilio. Bendiciones. Hermano Richard, que tu confianza en Dios siga sosteniéndote. Que Él te cubra con salud, bienestar y fuerza renovada. Que cada día experimentes su bondad y su compañía en todo lo que haces. Rosa Rodríguez dice: Señor, te pido por mi familia Mitma y Rodríguez, y por mi suegra Zenaida, a quien la artritis consume cada día. Ayúdale a detener este dolor con tu bendición poderosa. Hermana Rosa, que el Señor alivie el dolor de Zenaida, y le dé descanso en su cuerpo y ánimo. Que la familia Mitma y Rodríguez sea rodeada de protección, fortaleza y paz en cada momento. Guadalupe Pantaleón Benavides dice: Gracias, Dios mío, por todo. Gracias por el día que me regalas hoy y todos los días. Te entrego la vida de mi hijo Víctor Hugo Hernández Pantaleón, que hoy cumple 16 años. Lo pongo en tus benditas manos, bajo tu protección. Guíalo por el camino del bien, y lleva de tu mano a todos mis hijos. Te lo pido por tu Hijo Jesús. Hermana Guadalupe, que el Señor bendiga a Víctor Hugo en su cumpleaños, y lo acompañe en cada paso que emprenda. Que su vida sea guiada por la luz de Cristo, y que tú y tus hijos vivan siempre bajo la sombra protectora de Dios. Estela Orozco dice: Gracias, Padre, por tus bendiciones. Bendice a mi familia Pérez Hernández. Hermana Estela, que la familia Pérez Hernández reciba la bendición del Señor en su hogar, en su trabajo y en cada decisión diaria. Que Dios los cubra con paz, unidad y protección constante. Acoge, Padre, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza. Que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.